lejos, pero bueno, aquí estoy para servir al Señor. No escuches, hermano. Y comenzamos con una oración, por favor. Agachamos nuestra cabeza, por favor, y para orar. Padre Santo, te suplicamos en esta noche, Señor, que estés siempre a nuestro lado, Señor, y por favor te pedimos que limpies nuestro corazón, Padre, lo dejes completamente en blanco, para que todo lo que escuchemos el día de hoy, Señor, quede grabado ahí para siempre, y podemos aplicarlo nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque esa es tu santa palabra, Padre Santo. Todo esto te lo suplicamos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el estudio de hoy lo tengo titulado como la gran misericordia. Y el versículo clave está en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículo 2. Amén. Amén. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? Ok, comenzamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Aquí podemos apreciar la misericordia de Dios, que gracias a Él pudimos nosotros ser salvos. Esa es la palabra correcta, ser salvos de esta generación. Y quiero hacer énfasis primero, un poco antes de continuar, en la palabra propiciación, que la encontramos en el capítulo 2, versículo 2 de 1 Juan. En el diccionario bíblico ilustrado aparece la palabra propiciación, que significa ser propicio o misericordioso, o que está preparado para dar misericordia. Un ejemplo más específico sería una fruta que está propicia, que está preparada, lista para comer, es que no está verde, no está muy madura, sino que está en el punto propicio para ser comida. El Señor es propicio, en este momento Él es propicio, según el diccionario bíblico ilustrado, Él es la propiciación por nuestros pecados, y Él es propicio en este momento. Ahora, la misericordia es una palabra clave en la vida del cristiano. Algunos teólogos afirman que la misericordia de Dios debería ocupar el primer lugar en la vida del creyente, porque por la misericordia de Dios, recuerden ustedes, comemos, por la misericordia de Dios calzamos, tenemos carro, tenemos esposa, tenemos hijos. Por la misericordia de Dios vivimos, respiramos. Por la misericordia de Dios somos salvos. Pero el punto máximo al que quiero llegar es que por la misericordia de Dios vamos a alcanzar la vida eterna, señores. A ver, es el punto máximo. Todo esto por la misericordia de Dios. Pablo, en sus escritos, en el escrito de Romanos, quiero hacer mención de Pablo en este momento porque para cuando Pablo escribió Romanos, se encontraba en el final de su tercer viaje misionero. Esto quiere decir que Pablo tenía mucha experiencia ya. Ya no era el pequeño Pablo, ya no era el Pablo sin experiencia, que un día Jesucristo lo derrotó y cayó de rodillas ante él. Ahora era un Pablo maduro, que sabía lo que decía porque estaba muy preparado, ya en un tercer viaje misionero. Debe ser un hombre ya preparado, como algunos de ustedes también, porque ya está bastante leído. Para esto Pablo fue preparado por Gamaliel. Recuerden ustedes que antes de ser cristiano, Pablo fue preparado por Gamaliel, y Gamaliel, estamos hablando que era un erudito de la Biblia. Él era un experto en la ley. Y Gamaliel fue el que se encargó de preparar a Pablo. Para esto Pablo, en el estudio que tuvo primero, para después ser cristiano, un fiel creyente de Dios y misionero, y sobre el tercer viaje, estamos hablando de credibilidad. Estamos hablando de experiencia, de que Pablo sabía lo que decía. Los voy a invitar, hermanos, que pasemos a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Primero vamos a leer el capítulo 3, 23. Y enseguida vamos a leer el 24 y 25. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
voy a definir esos 3 puntos. Este punto lo voy a definir en 3. Primero, nadie merecemos la gloria de Dios. Segundo, estamos destituidos todos. Tercero, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Fíjense en el lugar que nos encontramos en este momento. Pero ahora Pablo nos asegura que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a leer el 24, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí nos habla otra vez de siendo justificados gratuitamente, mediante redención, y en el versículo 25 dice, como propiciación. En el diccionario bíblico ilustrado encontramos que la palabra justificados significa ser declarados justos delante de Dios. Ahora, por su justicia, ahora los pecados ya no aparecen. Lo que aparece en el versículo 23, que somos todos pecadores, ahora ya no aparecen por Cristo Jesús. Ahora estamos justificados, que quiere decir declarados justos delante de Dios. En Romanos 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que redención encontramos que significa ser librado, ser libertado o ser devuelto por medio de la paga de un rescate. Esto es que alguien, para que tú salgas de este hoyo, de este pozo o de este pecado, alguien tiene que pagar por ti. Obviamente que no eres tú. En este caso estamos hablando de Cristo Jesús, que es el pago de nuestro rescate. Ahora, en el versículo 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación, que propiciación significa ser propicio o misericordioso, ya dijimos, pero complementa con la palabra, dice así: para el apaciguamiento de la ira divina. Voy a leer otra vez el versículo 25, dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. Estamos hablando que el Señor está bastante enojado. Observe con cuidado. Observe cuidadosamente en la última parte del versículo 24 y en la primera parte del versículo 25 dice así: mediante la redención que es Cristo Jesús, quiere decir que es el único. No menciona otro. En la primera parte del 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre. No está pagando con dinero. No es un sistema económico. Está pagando con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su dolor, con un sacrificio que costó mucho para él, inclusive las lágrimas. Ahora, en el versículo 24 y el versículo 25, vamos a leer cuidadosamente y nos vamos a encontrar que es el único que está preparado y dispuesto para un sacrificio de este tamaño. No encontramos a Pablo, no encontramos a Pedro, no encontramos a Juan, no encontramos a Matías, no encontramos a ninguno, solamente a Jesús, porque es el único que está preparado, dispuesto para calmar la ira de un Señor que está muy enojado. Porque el hombre en su afán de riqueza, el hombre en su afán de ser feliz, en su afán de que nos gusta el fútbol, no quiero agraviar a los presentes, ¿verdad? En su afán de diversión, en su afán de amor, porque también el amor nos retira de Dios. En ocasiones amas mucho a tu esposa, amas mucho a tu novia y tienes que no ir a la iglesia por muchos días, porque tu esposa no te lo permite, tu esposa quiere pasearse, y el amor que es bendito por Dios, el amor que Dios bendijo, ahora el amor te retira de Dios. Y el hombre, en su afán de ser feliz, se retira de algo tan importante que es Dios. Y ahora encontramos que solo hay uno que pudo ser capaz de permitir que se usara su cuerpo y que se usara su sangre para limpiarnos a nosotros.
soy muy drástico, soy muy triste, pero es finalmente la verdad. Es el único que puede causar o aplacar la ira de un Señor que está bastante enojado. Voy a leer la última parte del 25, dice así. Manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Ahora nos vamos a trasladar un poquito en el tiempo. Vamos a leer 1 Crónicas, capítulo 6, 49. No tienen que buscarlo, voy a leerlo yo. Dice así. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo. Y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Si se fijan, en el Antiguo Testamento no existía un hombre que hubiera salvado al mundo. Los hombres tenían que matar corderos, tenían que matar toros, tenían que matar palominos, tenían que, para poder perdonar a los pecados del hombre, esto es cada año. Pero nosotros ahora contamos con Cristo Jesús. Y vamos a verlo, para que no nos quedemos en ayunas, vamos a verlo esto en Hebreos, capítulo 9, versículo 11 y 12. Perdón, primero vamos a leer del 6 al 8. Hebreos, capítulo 9, del 6 al 8. Dice así. Y así están dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vean ustedes, por la ignorancia del pueblo. Porque los hombres, desgraciadamente, no tenían lo que hoy tenemos, un Cristo Jesús, pero tampoco tenían la sabiduría, por la misma ignorancia de ellos mismos, ¿verdad? Ahora, en el versículo 11 y 12 de aquí mismo, el capítulo 9, dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No es bonito la eterna redención? ¿No descubrimos que redención significa pagar un alto precio o pagar un precio por tu rescate? Ahora Él hizo una eterna redención. Esto es a todos y esto es para siempre. Ahora, solamente Jesucristo tiene que hacer misericordia. No los hombres también tenemos que hacer misericordia. ¿No es necesaria la misericordia del hombre? Amén. Obviamente la misericordia del hombre es diferente a la misericordia del Señor. Voy a poner un ejemplo muy pequeño. Hace un tiempo yo en Guadalajara no tenía trabajo y entonces tenía 4 pesos y costaba 2 pesos el camión para trasladarme, para buscar trabajo. Me iba solamente 4 pesos porque solamente sostenía. Entonces fui yo a la parte que buscar trabajo y no encontré. Y se me hizo muy tarde y yo tenía mucha hambre y mucha sed. Entonces dije, voy a regresar a mi casa a comer y para venir mañana a buscar trabajo, continuar. Pero pensé, los hombres somos muy listos para pensar de vez en cuando, ¿verdad? Entonces yo pensé así, si yo me guardo los 2 pesos que traigo para el camión para regresarme y me tomo un refresco que en México se vende Coca y Pepsi, yo tenía muchas ganas de una Pepsi Cola. Entonces dije, me voy a guardar los 2 pesos y me voy a ir a pie a mi casa. Y lo pensé detenidamente, no fue fácil. Una determinación de ese tamaño porque iba a caminar mucho. Entonces me guardé los 2 pesos y me fui. Pero en el camino ya mi sed era más grande y mi hambre era más grande, obviamente, porque el camino estaba muy lejos y era en el pleno sol, era como las 2:30, 3 de la tarde. Bueno, pues llegué a la casa y le comenté a mi esposa, le dije, ¿qué pasó? Me vine a pie y está muy lejos. Le dije, ¿sabes por qué me vine a pie? Le dije, porque tengo muchas ganas de una Pepsi.
Le dije, pero sabes que ya me arrepentí porque mañana tengo que ir otra vez a trabajar y nomás tengo 2 pesos por el camión de mañana. Dice, pues tómatela, cabrón. Dios dirá. Esa es la palabra que usamos, Dios dirá, ¿no? O Dios nos va a ayudar. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, pues tienes razón. Y para en Guadalajara, para comprar refresco, tienes que tomar un envase. No había desechables en ese tiempo. Tomé un envase y fui con mi envase de Pepsi. Y justamente yo abrí la puerta cuando me tocan la puerta. Entonces yo abrí la puerta y, ¿qué se le ofrece, señor? Dice, oiga, dice, venimos de Michoacán y venimos toda la familia, nos quedamos sin dinero, no sabíamos cómo regresarnos. Y disculpe, pues a lo mejor se está comiendo. Y dije, no, acabo de llegar apenas ahorita. Y yo todavía sudando, mucho, y cansado porque la caminata no estuvo fácil. Entonces nosotros ocupamos dinero para poder regresar a Michoacán. Y entonces lo pensé detenidamente porque era un sacrificio enorme lo que yo iba a hacer. Entonces me quedé viendo al envase, ¿verdad? Y dije, yo creo que vale la pena el sacrificio. Me saqué los 2 pesos, era el único que yo tenía. Dije, tenga, yo creo que usted lo necesita más que yo. Porque usted va hasta Michoacán y yo aquí vivo, aquí estoy en mi casa. Bien hecho, mal hecha, pero es mi casa y no tengo que caminar. Dije, yo creo que Dios lo va a ayudar porque lo que yo estoy haciendo es un sacrificio verdaderamente y lo estoy haciendo con mi corazón. Entonces yo creo que usted le va a convenir y usted le va a ir muy bien. Y se me quedó viendo y dice, ¿de veras usted está sacrificando su refresco? Yo, sí. Dije, me vine a pie. Me vine a pie, por cierto. Oiga, ¿de veras está haciendo eso por mí? Sí, porque verdaderamente vale la pena. Y yo creo que Dios lo va a ayudar. Ah, no, señor. Dice, no. Y dice, tenga sus 2 pesos. Tome su refresco. Dice, tenga, mire. Y me soltó, me dio 2 pesos para el refresco de mañana y 2 pesos para el camión de ida y 2 pesos para el camión de venida. Primero dije, Dios te bendiga. Verdaderamente me descontroló. Un limonero pidiendo limosna y le da limosna al que verdaderamente me descontroló. Entonces el Señor se despidió de mí, me dio la mano y muchas gracias, que Dios te bendiga. Y me metí sin el refresco. Le dije, ¿qué crees que pasó? Le dije a mi esposa, ¿qué crees que pasó? Dice, no, pues no sé. ¿Y tu refresco? Le dije, no, espérate, le dije. Un limonero me dio limosna, le dije. Un limonero me dio limosna, le dije. Fíjate, la bendición de Dios es que me hizo recordar que hay un Dios. Yo no era cristiano en ese tiempo, pero me hizo recordar que hay un Dios trabajando detrás de ti, amén, esperando el momento adecuado para que tú lo busques y clames a Él. Y Él está detrás de la puerta para ayudarte, pero tú no sabes que Él está ahí. Amén. Yo le digo tantas gracias a Dios, hermano, por esta situación que pasó, que me hizo saber que había Dios. Él mismo no sabía que había Dios y que me hizo esta misericordia. Ajá. Que primeramente yo hice la misericordia para Él. Pero es una misericordia recíproca. Yo doy misericordia, Él me da misericordia. Yo reconozco que hay un Dios el cual voy a buscar y ahora ya lo tengo. Amén. Y Él posiblemente también ya lo tenga. Amén. Esto quiere decir que ¿creen ustedes que es necesaria la misericordia? Definitivamente. Pregunto yo. Amén. Si es necesaria la misericordia. Amén. Hermanos, por la misericordia de algunos cuantos, otros muchos encuentran el camino de Dios. Amén. Yo le pido mucho a Dios porque les abra su corazón. Si ustedes ya hacen misericordia, que Dios los bendiga. Si todavía no la hacen, traten de hacerla porque estoy seguro que la van a encontrar. La pregunta es, hermano, ¿usted se hace misericordia? Sí, yo sí hago misericordia. Algunas veces encuentro personas y con gusto de mi corazón lo hago. A veces no con mucho gusto porque cuesta trabajo soltar un peso, ¿verdad? Sí cuesta trabajo, ¿verdad? Pero finalmente lo hago y finalmente sé que Dios me bendice y yo sé que Dios está ahí. Amén. Ahora, para finalizar, quiero que lean este versículo y quiero que lo lean con mucho cuidado, lo lean detenidamente. Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Leanlo con mucho cuidado y se van a encontrar con una maravilla. Amén. ¿Ya están ahí, hermano? Amén. Amén. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Está bien? Amén. Vamos a leerlo. A la 1, a las 2, a las 3.
A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se no devolverá. ¿No es bonito este versículo? Amén. Ahora dígame usted, ¿es bonita la misericordia? ¿Se necesita la misericordia? Amén. Que Dios los bendiga. Esto es todo, hermanos. Y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Quédense por favor. Señor, te damos las gracias, Señor, yo personalmente, porque tú sabes, Padre Santo, que cuesta mucho trabajo hablar en público, y más cuando el público ya sabe trabajar, el público ya están a un paso de ser pastores, Señor. Entonces, predicarle a pastores, Señor, cuesta mucho más trabajo. Por eso te pido que tú me ayudes y nos sigas ayudando siempre. Y a los que están aquí, Padre Santo, bendícelos de igual manera. Todo esto te lo pido por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.